Bueno, yo voy a cometer una pequeña descortesía con ustedes. Voy a proceder a leer el texto porque no quiero cometer la descortesía de alargarme demasiado. Y Carlos ha sido muy puntilloso en el tema. Me ha puesto una tarea muy complicada que es resumir la historia del patrimonio y su conservación en España. Entonces me parecía más importante ser breve que ser muy divertida y hablar. Entonces, ¿qué quería decir? Pues quiero hacer una reflexión sobre lo que ha supuesto España en la interpretación del patrimonio y su rehabilitación a lo largo de la historia. Es un tema que no es muy conocido porque generalmente se habla siempre desde una perspectiva italiana, francesa, alemana. Y me parece muy relevante poner de manifiesto lo que ha aportado España a esta materia y la relación con México, que también ha sido un descubrimiento de los últimos 10 años en mi vida profesional. Entonces, el concepto de patrimonio no nació de una decisión política ni de un decreto, sino de un cambio profundo en la forma de mirar al pasado. Y fue en el siglo XVIII, cuando la Ilustración europea transformó las ruinas en fuentes de conocimiento. Ya no se admiraban como simples curiosidades, sino que se estudiaban con rigor y se convirtieron en materia científica. Las primeras excavaciones de Herculano y de Pompeya son emprendidas por los borbones napolitanos y dieron origen a la arqueología moderna y con ella a una conciencia patrimonial inédita, la convicción de que el pasado podía explicarse a través de sus vestigios materiales. Lo que no suele saber la gente es que en este mismo espíritu, Carlos III, el monarca español nacido en Nápoles y heredero directo de esta sensibilidad, promovió en España y en América una política cultural basada en el estudio y la conservación del antiguo. Durante su reinado se fundaron instituciones esenciales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, destinado a formar expertos y catalogar obras, y el Real Gabinete de Historia Natural, que centralizó documentos y colecciones y que es el que da origen al Museo del Prado actual. Pero su mirada fue más allá de la península y en 1773, tan pronto como eso, por orden del propio monarca, se emprendieron las primeras exploraciones arqueológicas en el Palenque, en la selva de Chiapas. Aquellas misiones dirigidas por Antonio del Río y documentadas por Ricardo Albert fueron el primer intento sistemático de estudiar las civilizaciones prehispánicas bajo patrocinio real. Las ruinas mexicanas pasaban a ser reconocidas como parte del mismo legado histórico que las catedrales o los templos europeos. Con ello, España sentaba las bases de una conciencia patrimonial que unía ciencia, política e identidad. Conservar el pasado se convertía en una forma de afirmar la cultura como patrimonio común de la humanidad. A comienzos del siglo XX, ese impulso ilustrado cristalizó en una verdadera doctrina de la restauración. Nuevamente, en 1903, la Real Academia de San Fernando, la fundada por Carlos III, redactó la primera Carta Española para la Conservación de Monumentos Nacionales, que exigía autenticidad, documentación y rechazo de toda reconstrucción fantasiosa. Esto en 1903. Pero esto un año después, en 1904, y esto es un dato bastante desconocido, Madrid acogió el 6º Congreso Internacional de Arquitectos. A este congreso asistieron numerosas personalidades de todo el mundo, de Estados Unidos, de Iberoamérica, entre ellos gente como Berlage o como Muntesius. Y como resultado de este congreso se aprobó lo que se llama la resolución de la Conferencia de Madrid. Y ese texto marcó un antes y un después. En ese texto se distinguía entre monumentos muertos que debían conservarse con mínima intervención y monumentos vivos que podían mantenerse en uso porque, ya cito con comillas, la utilidad es una de las bases de la belleza. Por primera vez se afirmaba que la restauración debía de ser dirigida por arquitectos cualificados y controlado científicamente. España se convertía así en el escenario del nacimiento del pensamiento patrimonial moderno. Estas ideas encontraron su mejor intérprete en Leopoldo Torres Barragás, que es una figura clave en la historia de la rehabilitación en España. Fue el arquitecto conservador de la Alhambra y su concepto de restauración científica rompió con la práctica decorativa del siglo XIX europeo. Cada edificio debía leerse como una estratigrafía del tiempo, no como una forma idealizada. En realidad, entiende los edificios como un palimpsesto en el cual las capas se van superponiendo y el arquitecto es el que debe traducirlas. Con él nació una manera más lúcida de entender la ruina, no como un vacío a llenar, sino como un texto que debía conservar sus capas visibles. Llegó la Segunda República y esa visión alcanzó rango legal con la Ley de Patrimonio en 1933.
que introdujo el término conjunto histórico-artístico y amplió la mirada del monumento al conjunto urbano. Pero la guerra civil truncó ese avance y en la posguerra el patrimonio se transformó en un instrumento ideológico. Las restauraciones monumentales y los paradores nacionales sirvieron más a la reconstrucción simbólica del Estado que a la conservación del pasado. Sin embargo, fueron el laboratorio en el que se forjaron los fundamentos técnicos y éticos que sostendrían toda la reflexión posterior. Esto además se une con que en los años 30, en concreto en 1931, se redacta la Carta de Atenas, que estaba promovida por la Sociedad de Naciones y había proclamado que conservar significaba también legislar, proteger el entorno y aceptar materiales contemporáneos. Esa visión inspiró a una nueva generación de arquitectos españoles que devolvieron a la arquitectura su dimensión cultural. Y entre ellos están Carlos Flores y Luis Feducci, que iniciaron los primeros estudios sistemáticos sobre arquitectura popular, descubriendo que lo patrimonial no se limitaba a los palacios e iglesias, sino que incluía la casa campesina, el paisaje rural y la sabiduría constructiva y anónima. En los años 60 y 70, durante el franquismo, aparecieron los planes de conjuntos históricos que sustituyeron la restauración aislada por estrategias urbanas integrales. El centro histórico dejaba de ser un museo para convertirse en un organismo vivo. El patrimonio era un espacio de vida. Y ya con la llegada de la democracia damos el siguiente salto. En 1985 se reconoce en la nueva ley que redacta bajo el gobierno del PSOE Antón Capiter, un amigo nuestro, se reconoce que el patrimonio es etnológico, industrial y paisajístico. Y a partir de ese momento la restauración deja de ser un gesto técnico para convertirse en una lectura crítica del tiempo. La arquitectura española de las últimas décadas encarna esta transformación y yo creo que tiene un lugar fantástico dentro de la tradición europea. Lina Zasoro, Pesquera, Yularri, Puente, Carlos Puente, Víctor López Cotelo, Antonio Jiménez Torresillas, Jesús Leache, Araujo y Nadal, Martínez La Peña, Villaplana y Miño. Es que me estoy olvidando, Tuñón y Mansilla, hay tantísimos. Ofrecen diversas formas de intervenir donde la arquitectura moderna no compite con la historia, sino que la vuelve legible. Restaurar deja de ser reparar y pasa a significar interpretar. Y para cerrar el ciclo, en 2011, en Madrid, ICOMOS cierra simbólicamente lo que se inició en 1904 y se redacta lo que se llama el Documento de Madrid, en el cual se afirma que la conservación del patrimonio del siglo XX es tan necesaria como la de las épocas anteriores. La modernidad se convierte en objeto de protección y el patrimonio ya no se mide por su antigüedad, sino por su significado cultural. España, nuevamente anfitriona, se reafirma como el Laboratorio Internacional de Conservación Arquitectónica. Así pues, tras más de un siglo de evolución, el concepto de patrimonio se amplía definitivamente. Ya no es un objeto, sino un territorio. La atención se desplaza del edificio singular al paisaje cultural. O sea, hemos pasado del monumento al conjunto histórico, ya estamos en el paisaje cultural. Y esto se entiende como la interacción histórica entre naturaleza y sociedad. La conservación se convierte en una forma de proyecto. No se trata solo de preservar, sino de gestionar el cambio sin perder la memoria. En las últimas décadas, esta forma de entender las cosas se ha puesto de manifiesto en todas las acciones de reconsolidación del Camino de Santiago, del paisaje de las Médulas de León, de los conjuntos urbanos de Toledo, Granada, de Santiago de Compostela, de los paisajes agrícolas de La Rioja, del Ampurdán, donde la identidad de esas zonas se construye en diálogo con el territorio. El tiempo ya no se conserva únicamente en los muros, sino en las formas de habitar, en los oficios, en las fiestas y en los usos del suelo. El patrimonio pasa a ser un sistema vivo de relaciones culturales y ambientales y su gestión una tarea colectiva. La integración entre escala arquitectónica y escala territorial es sin duda una de las mayores aportaciones del pensamiento patrimonial español contemporáneo. El arquitecto deja de ser un restaurador de objetos para convertirse en un intérprete de sistemas complejos, donde la arquitectura, el paisaje y la comunidad se entrelazan. Los planes de rehabilitación urbana, las estrategias de rehabilitación rural o la recuperación de infraestructuras históricas son hoy las expresiones de una nueva cultura de la continuidad. Esa mirada adquiere especial resonancia cuando se observa el paralelismo con México y en general con el mundo iberoamericano. Ambos países comparten una concepción del patrimonio como espacio de mestizaje cultural,
donde las huellas indígenas, coloniales y contemporáneas conviven en un mismo relato. En el caso concreto, los paisajes de Oaxaca, de Puebla, de Yucatán, con sus ciudades virreinales, sus conjuntos conventuales, pueden leerse junto a los de Andalucía, Castilla o Galicia como expresiones de una misma historia compartida entre las dos orillas. En todos los casos, la conservación no es una práctica nostálgica, sino una forma de reconstruir identidades de la diversidad. Además, el patrimonio del siglo XXI plantea nuevos desafíos. La globalización, el turismo masivo, las crisis climáticas han introducido tensiones entre la autenticidad y la rentabilidad, entre conservación y consumo. El riesgo es convertir la memoria en espectáculo, pero también existe la oportunidad de redefinir el patrimonio como un modelo de sostenibilidad. Hoy se habla de rehabilitación energética de edificios históricos, de recuperación de infraestructuras hidráulicas tradicionales, de gestión responsable de los paisajes agrícolas. El patrimonio pasa a entenderse como un recurso ecológico y cultural y como un laboratorio para ensayar un equilibrio entre la memoria y el futuro. Con ello, la conservación deja de ser una disciplina de defensa para convertirse en una disciplina de anticipación. Conservar no es detener el cambio, es orientarlo con inteligencia y sensibilidad. En este sentido, la práctica arquitectónica contemporánea se convierte en un instrumento de conocimiento. Cada intervención es una lectura del tiempo, una forma de comprender el pasado a través del presente. Y de esta comprensión nace una noción nueva y necesaria, la de la diplomacia cultural arquitectónica, pues el patrimonio, más que un bien nacional, es un lenguaje compartido entre culturas. Por ejemplo, en el caso de España y México, son dos naciones unidas por siglos de historia y por una red de cooperación profesional representado hoy en un modelo de diálogo entre tradiciones diversas, como la Fundación Monumental encarna. El arquitecto en este contexto es un mediador entre tiempos y lugares. Su tarea no consiste solo en restaurar, sino en traducir significados, técnicas y memoria para que sigan siendo legibles y se integren en la contemporaneidad, en nuestro día a día. Cada restauración se convierte en un acto de comunicación, en una forma de diplomacia silenciosa entre culturas. Esta dimensión internacional del patrimonio redefine también el papel del arquitecto en la sociedad contemporánea. Ya no basta con conservar materiales, es necesario mantener legible el relato histórico. La arquitectura se convierte en una escritura sobre el tiempo, capaz de hacer visible la continuidad entre lo que fue y lo que todavía puede ser y lo que va a llegar a ser. En definitiva, la historia del patrimonio en España puede leerse como una larga conversación entre ruinas y paisajes, entre teoría y práctica, entre memoria y proyecto. Desde las excavaciones ilustradas de Carlos III en Palenque hasta la definición contemporánea del paisaje cultural, se dibuja un hilo continuo, el paso de la restauración a la interpretación, del monumento al territorio, de la antigüedad al presente. Cada etapa no sustituye a la anterior, sino que la amplía, mostrando que el patrimonio no es una herencia estática, sino un proceso de lectura constante. Hoy hablar de patrimonio es hablar de futuro. Conservar significa pensar el tiempo en común, integrar la memoria en el devenir, sin miedo al cambio ni a la modernidad. España ha sido y sigue siendo un laboratorio donde la arquitectura se convierte en herramienta crítica, donde la historia no se preserva como reliquia, sino que se interpreta como forma de conocimiento. Esa es quizás la lección más profunda de este recorrido, que el patrimonio no pertenece al pasado, sino al presente que lo hace visible. Así pues, la arquitectura, cuando trabaja sobre la memoria, no repite, dialoga. Y en ese diálogo entre tiempos, lugares y culturas, el patrimonio se revela como uno de los lenguajes más universales de la civilización. Porque en última instancia, conservar es interpretar, es mirar el pasado con inteligencia, el presente con responsabilidad y el futuro con esperanza. Muchas gracias.